Nos vamos de vuelta al norte, nos vamos a Santiago con Francisca Silva. ¿Está por ahí la Fran? Y aquí estoy. Santiago Surf. Sí, voy a compartir. Me ven y me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos súper claro. Santiago Surf se define como una organización que facilita experiencias para las personas que se atrevan a fluir sin límites y se atrevan a surfear la vida. Entregan guías de surf para la inclusión de personas en situación de discapacidad, para el empoderamiento femenino y para la inclusión educativa en colegios vulnerables. Esa es la presentación. Adelante, Fran. Ya voy, estoy cargando aquí para que empiece a compartir la presentación. Perfecto, ahí se va a compartir. Súper, ¿la ven, verdad? Todavía no. Esperemos un poquito. Ahí sí, ahí viene. Vale, ahí está. Ok. Entonces, como bien me presentó Sandra, primero que todo voy a agradecerte, Sandra, a ti, a Turismo Inclusivo y a toda esta red colaborativa que se está organizando. Siento que es una súper buena iniciativa para potenciar a toda esta hermosa gente que está a lo largo de nuestro país. Como nos presentó Sandra, somos Santiago Surf. Antes de propiamente presentarme a mí como fundadora, que soy Francisca, quería partir desde la esencia un poco desde la experiencia o la vivencia de cómo surge todo este proyecto inclusivo, accesible, etc. Entonces, lo primero que le quería preguntar a todas las personas que nos están escuchando es que si ustedes estuvieran compartiendo con una persona con discapacidad, ¿cómo se sentirían si de pronto esa persona les comunica a ustedes que ustedes le están haciendo sentir como un mascarón de prueba? Que vendría a ser lo mismo que una estatua. ¿Por qué le hago esta pregunta? Hace algún tiempo, yo trabajando de instructora en una escuela de surf, haciendo clases para una persona con discapacidad, para Betina, que es una persona que tiene paraplegia, estábamos disfrutando de la actividad. Por ese entonces no había mucho conocimiento de deporte adaptado ni de surf para personas con discapacidad. Entonces, lo que uno hacía comúnmente como instructor era deslizarse con esta persona juntos en la tabla, y uno como instructor dirigía la tabla hacia donde quisiera que fuera. Entonces estábamos con Betina, que era su regreso al mar desde que había tenido el accidente, era la primera vez que volvía al mar. Estábamos disfrutando de las olas y de pronto yo le pregunto que cómo se sentía, cómo estaba viviendo la actividad. Y ella me dijo que se sentía como el mascarón de proa. Desde ese momento en adelante me fui a mi casa, casi que queriendo no ser más instructora y no dedicarme a eso. Sentía que lo estaba haciendo pésimo y porque, obvio, no había visto a la persona que estaba al lado mío, sino que estaba haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, en esa noche, porque al otro día iba a volver Betina a las clases de surf, porque estaba en un programa de varios días, volvió y yo estuve toda la noche pensando en cómo hacer para que ella pudiera surfear por sí sola. Y fue así como creé un sistema de adaptaciones con una amarra, unos velcro, para que ella al día siguiente pudiera deslizarse sola en la tabla. Entonces volvió Betina, yo tenía la tabla preparada y surfeamos juntas. Y al final ella pudo surfear por sí sola en la tabla, se podía caer y le enseñé a subirse. Entonces pudo surfear de manera autónoma. Y luego de esa experiencia, que fue en esa imagen que ustedes están viendo ahora, publiqué en mis redes sociales que le agradecía a Betina por haberme enseñado de que uno siempre puede pasar de ser una estatua de un barco a ser un gran capitán. Lo que yo no esperaba de vuelta era su respuesta, y que me decía gracias por haberme entregado y compartir con tanta pasión, pero sin embargo, lo que principalmente me agradecía era haberla tratado siempre como un capitán en potencia y nunca como una estatua. Entonces, desde ahí nace nuestro propósito como empresa, y es que tratamos de incluir y conectar a todas las personas con otros y con su entorno a través de experiencias enriquecedoras de surf, que fortalecen la visión de sí mismo y también el propósito de sus vidas. ¿Quiénes somos? Como les dije anteriormente, somos una empresa, pero no cualquier empresa, somos una empresa social. ¿Y por qué social? Porque estamos
enfocados en el beneficio o todas estas partes positivas que tiene la experiencia del surf para entregársela a las personas. Entonces, somos una empresa social que habilita el surf para que todas las personas puedan disfrutar del deporte y la recreación sin límites. Ahora, dentro de Santiago Surf, como Sandra dijo, tenemos varias líneas de trabajo que abordan de alguna u otra forma la inclusión. Sin embargo, hoy vamos a hablar de Ala Surfing, que es nuestra área vinculada a la inclusión de personas en situación de discapacidad. Cuando hablamos de Ala Surfing, siempre vamos a hablar de accesibilidad, libertad y autonomía. En Ala Surfing tenemos dos áreas en las que estamos trabajando en esta sociedad. Uno son las experiencias Ala, que son experiencias inclusivas y accesibles para que personas con discapacidad puedan disfrutar de la libertad y la autonomía a través de la energía del mar y sus olas. ¿Y por qué destaco que son experiencias de surf inclusivas y accesibles? Porque no solo están diseñadas para que participen personas con discapacidad, sino que puedan participar las personas con discapacidad junto a sus familias, sus amigos, etcétera, etcétera. Y por otra parte también este lado de Ala Surfing tiene un área de capacitación, donde nosotros como empresa decidimos compartir nuestra metodología Ala con diversas organizaciones y personas que están trabajando en el deporte aventura, en la inclusión de personas con discapacidad. Ahora, cuando a mí me invitaron a este webinar, pensé en qué podíamos transmitirle nosotros como empresa a todas las personas que nos iban a estar escuchando. Y creo que de alguna u otra forma el beneficio que queríamos dejarles es cómo nosotros nos fuimos organizando a través del tiempo o qué pasos fuimos haciendo para llegar a ser una empresa inclusiva, vinculado obviamente a las personas en situación de discapacidad. Y para eso lo dividí en 3 pasos. La primera etapa de este proceso, de cómo nos adaptamos, es que determinamos nuestra perspectiva de la discapacidad. Y ahí destaco, y puse entre comillas, que es como decidimos cuál iba a ser nuestro rol político y social. Y ese rol político está definido por un enfoque de derechos. Y también aquí abajo pongo varios lugares como de donde sacamos todos nuestros respaldos teóricos, por decirlo de alguna forma, y destaco ahí la OMS porque si bien se habla de la situación de discapacidad, uno siempre lo asocia a algo visible. Cuando hablamos de discapacidad hay 2 puntos importantes que determinan esta situación y que tiene que ver con la limitación a la actividad y con la restricción de participación. Y es por eso que para nosotros son todas las personas iguales, porque de alguna forma tratamos de acabar con la limitación de la actividad y también de la restricción de participación. Simplemente quedaría, entre comillas, la patología. El siguiente paso, el que nosotros hicimos después de definir este rol de como empresa, nos educamos y preparamos sobre la funcionalidad de cada persona, ya sea que hablemos de personas con discapacidad motriz, sensorial o cognitiva. Y aquí pasa algo súper interesante y que nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo y también a partir de esta historia que les conté de la estatua, y que tiene que ver con que las personas con discapacidad nos enseñan a cómo deberíamos funcionar. Entonces, de esa forma nosotros nos preparamos y educamos, como ahí bien se ve en la imagen. Y la tercera forma en cómo nos adaptamos tiene que ver con hartos puntos, pero principalmente de cómo acabamos con esta limitación de la actividad que yo les decía. Entonces, transformamos la actividad a la necesidad de cada persona. Y la primera forma en que la transformamos es cambiando la forma de surfear. Uno puede surfear sentado, uno puede surfear de rodillas, puede surfear acompañado, puede surfear acostado. Entonces, esa es la primera transformación a la actividad que hicimos. La segunda adaptación, o sea, transformación a la actividad, tiene que ver con la comunicación. Y por eso ahí en la imagen no hay ninguna discapacidad visible. Sin embargo, ahí hay 2 personas ciegas y 2 personas sordas. Entonces, el cómo adaptamos nuestra comunicación como personas que vemos y oímos es importante. En esa clase en particular, que hay 2 personas ciegas, como les dije, y 2 personas sordas, hay siempre una intérprete que nos acompaña, una intérprete de lengua de señas chilena que nos acompaña en este tipo de actividades. Y por otra parte, la otra persona se encarga de describir verbalmente todo lo que está sucediendo para las personas
ciegas. Y este tercer cambio, que es como el que más vemos, tiene que ver con cómo adaptamos el equipamiento. Utilizamos sillas anfibias, que en ese caso trabajamos junto a la empresa BAU, Accesibilidad Universal, que esa es la silla que ocupamos generalmente, y por otra parte también quería mostrar otra silla y que está enfocada más en la autonomía, que es la que vemos en pantalla. ¿Por qué es diferente de la anterior? Porque esta persona la pueden ocupar personas que pueden girar las ruedas por sí mismas, es decir, es como para personas que tienen hábil su tren superior para poder desplazarse por sí solos. Entonces hay otro ejemplo. También adaptamos los espacios para que puedan transitar las sillas de rueda de la arena con Access Mat, que también lo facilita BAU, Accesibilidad Universal. Y finalmente adaptamos nuestro equipamiento. Utilizamos diversas adaptaciones que hemos creado para distintas discapacidades, para personas con paraplegia y algunas, para personas con discapacidad visual y otras, y en este punto igual estamos trabajando y diseñando actualmente con un fondo que nos ganamos en Caja de Compensación Los Andes, en Fondo Tecla. Estamos construyendo una serie de adaptaciones que vamos a entregar después a las distintas escuelas que existen en Chile y el mundo, para que todas las personas puedan poner las adaptaciones a las tablas que ya tienen, según la discapacidad, según, claro, la persona con discapacidad que venga a esta escuela. Finalmente, ¿con qué empresas hemos trabajado y trabajamos también actualmente? El equipo, que está conformado por todas esas personas que ven ahí y muchas más que no me alcanzaron ahí en la imagen, pero somos un equipo bien multidisciplinario y que estamos todos enfocados y concentrados en nuestro propósito, que es que la persona viva el mejor día de su vida en el mar. Somos Santiago Surf, ahí están nuestros contactos y les voy a dejar un videito para que podamos ver una experiencia. Se ve YouTube, ¿verdad? Ahora sí. Ya. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Se escucha Sí, sin problema. Hoy día vinimos con nuestro grupo, reunimos mucha gente que quiso venir a hacer surf y lo hicimos en conjunto con Santiago Surf, que son muy expertos en realidad en hacer surf con personas con discapacidad. La verdad que nos sentimos muy contentos de poder hacerlo en conjunto, ya que salió todo perfecto. También me encantó que, bueno, aparte de que el lugar era un lugar nuevo, muy lindo, precioso, habían algunas complejidades, como que, por ejemplo, para poder llegar a la playa había que transitar un largo camino de arena, pero estaban esperándonos con sillas anfibias, así que eso fue bacán porque nos ayudó bastante a poder llegar a la orilla de la playa.
cada uno de los participantes se sintió muy seguro cuando estuvimos adentro en las olas. Eso es muy importante porque algunos no saben nadar bien o a lo mejor no tienen la fuerza para poder moverse bien en el agua, entonces es súper importante esa seguridad que nos dan ustedes. Yo recomiendo totalmente Santiago Surf, de verdad es un equipo muy profesional para que todos puedan venir, de verdad yo puedo venir, yo teniendo discapacidad, con mi familia que no tiene discapacidad y todos podemos surfear, así que eso hace que sea muy inclusivo y que todos podamos participar, así que lo recomiendo a todos los que quieran hacerlo, háganlo. Bueno, los dejo a todos y todas invitados a disfrutar de esta experiencia y también a vincularnos con, no sé si hay más organizaciones en esta conversación que estén trabajando en las mismas líneas, en los mismos principios, que nos unamos y hagamos que esto sea más fuerte cada día, porque hay mucha gente que está esperando ahí sentirse un capitán en potencia. Muchas gracias, buenas noches.